Richard Hartwell frenó y corrió, gritando el nombre de su hija. Los ojos de Marcus se abrieron una última vez. Tuvo tiempo para una oración, sin palabras, solo intención. Luego, «Está bien», susurró. La mantuve caliente, la mantuve a salvo. Y todo fue negro. Un zumbido blanco lo trajo de vuelta. Calor, luz, una voz con sonrisa. «Bienvenido, campeón». La enfermera ajustó el suero. Hipotermia atendida a tiempo. Una batalla ganada por segundos. Marcus quiso hablar, pero la lengua pesaba. Pensó en Lily. «¿Y sí?» «La niña está bien», dijo la enfermera leyéndole la cara. «Hipotermia leve. Va a estar perfecta». «Gracias a ti». La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto de traje impecable, Richard, entró con 2 policías detrás. Traía en la cara un huracán. Gratitud, culpa, miedo, desconfianza. «Tenemos que hablar», dijo tenso. «De lo que hacías con mi hija». El hilo en que colgaba la vida de Marcus cambió de nombre. Ahora se llamaba prejuicio. «No hice nada malo», alcanzó a decir. «Solo quise ayudar». La detective Patricia Moore, ojos de cansancio amable, dio un paso al frente. «Nadie te está acusando, hijo. Necesitamos entender». Richard se frotó la cara, se quebró un poco y soltó lo que tal vez le salvó el alma. «Mi hija estuvo toda la noche afuera, a 10 grados, y nadie adentro se dio cuenta. Y este chico», apretó la mandíbula, «este chico le salvó la vida». «Vimos las cámaras», explicó la detective. «Todo quedó grabado, y lo que se vio ahí fue más poderoso que cualquier discurso». El monitor marcaba compases lentos. Marcus parpadeó hasta que la luz dejó de doler. A ratos la memoria regresaba no en escenas, sino en sensaciones. El mármol chupándole el calor, el olor a nieve nueva, el temblor convertido en calma rara. La calma rara era lo peor. Ya sabía que en el frío, cuando dejas de tiritar, te estás yendo. La detective Moore llevó la conversación como quien carga un vaso hasta el borde, sin derramar. «Vimos a Lily salir a las 10:47, dijo. La puerta se cerró. Ella tocó. Nadie. A las 11:23 tú apareces en la reja. Hablan, brincas, golpeas, nada. Luego miró a Richard. El resto lo sabían de memoria. Te quitas la chamarra y la cobija. La abrazas, le hablas. La mantienes despierta. Horas». Richard tragó. Los ojos se le habían vuelto vidrio limpio. «Te debo una disculpa», dijo con la voz rota. «Cuando te vi con mi hija, pensé lo peor. Pensé lo que siempre pienso cuando veo a un niño sin hogar cerca de los míos. Me avergüenzo de eso. La gente siempre piensa eso de mí», contestó Marcus sin odio, con el cansancio de quien ya peleó ese ring. «Pero yo solo me quedé». Hubo un silencio suave, de esos que no lastiman. Afuera el día se abrió como una cortina pesada. «Marcus», intervino la detective, «necesitamos saber de ti. Eres menor. Vives en la calle. Hay protocolos. No para castigarte. Para cuidarte». La palabra cuidarte le supo a truco. Aprendió que mucha gente dice cuidarte cuando en realidad quiere guardarte donde estorbes menos. «Estoy bien solo», se apresuró. «Puedo irme». «¿A dónde?», preguntó Moore, cuidando que la pregunta cayera como manta y no como piedra. «Es diciembre. Vienen 2 semanas bajo cero, Richard. Que había pasado 3 días en Costa Oeste. Que había firmado contratos. Que había hablado con hombres que creen que la vida cabe en una presentación». Sintió de pronto que todo su conocimiento servía de poco frente a un niño con los labios partidos. «Tiene un hogar», soltó, como si el corazón le hubiera dictado. «Si él quiere». La enfermera levantó la vista. El policía más joven también. La palabra hogar vino con mayúsculas sin que nadie la escribiera. «Señor Hartwell», dijo la detective con suavidad práctica, «agradecemos su generosidad, pero Marcus es pupilo del Estado. Huyó de un hogar de acogida. Hay que notificar, evaluar, presentar informes. Y hacerlo rápido», terminó Richard. «Tengo abogados. Haremos lo correcto. Pero no lo dejaremos irse a la calle otra vez. No después de lo que hizo por mi hija». La detective respiró hondo. Había visto impulsos hermosos desinflarse ante la maquinaria. También había visto impulsos tercos convertirse en puentes que parecían imposibles. «Hay otra cosa», añadió. «La última familia de acogida reportó tu desaparición. Te han estado buscando». El nombre quemó como hielo. «Los Henderson». Marcus apretó la sábana. «No vuelvo», dijo bajito. «Si me mandan, me escapo otra vez». «No tendrás que hacerlo», prometió Richard. «Te lo juro». La detective no discutió la promesa. Sabía que algunas promesas son palancas. «Entonces necesitamos tu historia», dijo. «Completa. Sin prisas». «¿Puedes?». Marcus miró el techo. Recordó el olor a pino falso y limpiador barato. Recordó el cinturón. Recordó el hambre que no te deja dormir y el sueño que no te deja comer. Recordó a la señora Henderson contando billetes del Estado con manicura nueva.
Contó 5 niños acomodados como muebles en un cuarto que servía para todo y para nada. Un único plato al día, pasta sin salsa o arroz con lo que hubiera sobrado, colchones en el piso, reglas que cambiaban según el humor del señor, trabajo de casa y de jardín como si la infancia fuera una deuda, y el cinturón, siempre el cinturón, como punto final de todas las frases. Aguanté 6 meses, cerró. Una noche me pegó tan fuerte que no pude levantarme. Esperé a que se durmieran. Y corrí. He corrido desde entonces. La detective tomó notas. Cada línea era una punta de hilo para jalar hasta que saliera la verdad entera. Richard se había quedado sin uñas. La enfermera, que ya había visto demasiadas cosas, miró a Marcus como si mirara a un soldado. «No van a recuperarte», dijo Richard con una calma nueva. «Cueste lo que cueste». Las horas siguientes se movieron como fichas. Richard hizo llamadas con una urgencia que no conocía, como si en cada tono se jugara una vida. 3 abogados, Carter, la mente fría, Delgado, la que convertía testimonios en golpes quirúrgicos, Guyen, el que no dormía hasta conseguir un papel con sello. La detective Moore activó engranes, informe preliminar, notificación al Departamento de Servicios de Familia, revisión del historial de los Henderson, localización de otros niños que hubieran pasado por esa casa. El hospital gestionó una visita breve de Lily, solo si los signos están firmes, dictaminó la enfermera jefa. Y cuando Lily entró con una cobija hasta el mentón, el cuarto se volvió un lugar donde la palabra gracias cabía entera. «Hola, Marcus», dijo, con esa timidez que tienen los valientes cuando no necesitan demostrar nada. «¿Te duele?» «Solo poquito», mintió él. «¿Tú cómo sigues?» «Bien», respondió. «El doctor dijo que soy un palito de nieve, pero que ya me estoy derritiendo». Sonrieron. Richard miró la escena con ojos de quien aprende de nuevo a mirar. «Mi papá dice». Lily dudó. Volteó a ver a Richard, que asintió. «Que si tú quieres puedes venir a la casa». «A nuestra casa. O sea, a tu casa también. Y que», respiró, «que quiere adoptarte». La palabra adoptarte se quedó flotando como un globo que no se atreve a tocar el techo. Marcus no supo qué hacer con ella. Era pesada y ligera al mismo tiempo. «No sé si», murmuró. «No me conocen. Sabemos lo importante», intervino Richard sin solemnidad, con verdad. «Que eres valiente, que eres bueno, que mi hija está viva por ti. Lo demás lo aprendemos juntos». La detective carraspeó con delicadeza profesional. «A mí me gusta la idea», admitió, «pero hay procedimientos, y los Henderson no van a soltar, no sin pelea». «Entonces peleamos», dijo Richard, «con la ley, con la verdad, con todo». El timbre del edificio de servicios de familia suena diferente según quien lo oye. A Marcus le sonó a oficina donde firman destinos. A Richard a incompetencia posible. A Moore a campo minado que se recorre con pasos de ballet. Esa misma tarde, primera reunión. Una trabajadora social joven, ojerosa con corazón grande, recibió el caso con la cara que uno pone cuando le entregan una bomba y un ramo de flores al mismo tiempo. «Si hay abuso», dijo, «podemos solicitar remoción inmediata de custodia. Pero necesitamos testimonios, documentos, citas médicas, si las hubo, registros escolares, cualquier cosa. No hay casi nada», aceptó Marcus. «Solo lo que pasó». «Entonces buscamos a otros», propuso Delgado, la abogada. «Ex acogidos, vecinos, personal de escuela». «Yo abro la investigación», dijo Moore. «Orden para revisar la casa. Si han tenido esta conducta, no es la primera vez». «Y yo», añadió Carter, «empiezo la solicitud de custodio temporal para el señor Hartwell. Si conseguimos medidas provisionales, Marcus no regresa con ellos mientras el proceso corre». «¿Cuánto tarda?», preguntó Richard. «Lo que tardemos en empujar», contestó Nguyen. «Si trabajamos hoy, audiencia en 3 días, 3 días». A Marcus le sonó a invierno entero. A Lily, que escuchaba desde un rincón con un chocolate caliente entre las manos, le sonó a falta mucho para llegar. A Richard le sonó a una cuenta regresiva grabada dentro del pecho. Las manos de Richard Hartwell temblaban mientras miraba la escena frente a él. Su hija de 7 años, Lily, estaba hecha bolita en los escalones de mármol de la mansión, envuelta en una cobija rota y sucia. Pero no estaba sola. Un chamaco negro, de quizá 12 años, con ropa demasiado delgada para la helada mañana de diciembre, la abrazaba con los brazos enteros, tiritando con violencia. Los labios de ambos estaban azules, apenas se movían. «¡Lily!». El grito de Richard cortó el aire del amanecer, sus zapatos carísimos resbalando sobre la escarcha. Los ojos del niño parpadearon, café oscuro, valientes de una forma que ningún niño debería conocer. «Está bien», susurró con la voz tronada por el frío. La mantuve caliente, la mantuve a salvo. Richard cayó de rodillas y jaló a su hija hacia su pecho. Estaba helada, pero respiraba. Viva.
Esa sola palabra le explotó en el pecho, un alivio que llegó con retraso, empapado en culpa. ¿Quién eres?, preguntó con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Toda la noche, alcanzó a decir el niño antes de que los ojos se le fueran para atrás y se desvaneciera, cayendo de costado en el mármol como un pajarito exhausto. Por un instante breve y eterno, el tiempo se dobló, el aliento de Lily como humo, el crujido de la escarcha bajo las rodillas de Richard, el lejano rumor de la ciudad que despertaba. Lo demás era silencio, un silencio que acusaba. ¿Te imaginas encontrar a tu hija así? Saber que un completo desconocido, un niño sin hogar, le salvó la vida mientras tú estabas lejos. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder 24 horas. El sol anaranjado lamía los cristales de la biblioteca Rosefield cuando Marcus Williams se sentó en la banca de siempre. Tenía 12 años, pero caminaba como si cargara 16 inviernos en la espalda. En los bolsillos, solo aire y una envoltura limpia de caramelo que guardaba no por utilidad, sino por memoria. Detrás, el barrio rico se extendía como una promesa que nunca le hablaría por su nombre. Con 12, llevaba 2 sobreviviendo en la calle desde que murió su mamá y huyó de su primer hogar de acogida. Aprendió el mapa secreto de la supervivencia. ¿Qué basureros detrás de qué restaurantes tenían mejor comida? ¿Qué albergues hacían menos preguntas? ¿Qué esquinas no se dormían jamás porque ahí desaparecían los distraídos? Pero el invierno era otra cosa. El invierno no avisaba, no perdonaba, no soltaba. Se apretó la chamarra delgadita que traía, que no servía de mucho. 3 semanas antes, unos mayores le robaron el sleeping. Le quedó una cobija salvada de un contenedor, áspera como papel de lija, que olía a detergente viejo y a perseverancia. En el celular de un desconocido que alcanzó a espiar en el bus, las noticias leyeron que esa noche sería la más fría del año. 10 grados, quizá menos. Marcus sabía que necesitaba techo real, paredes que cortaran el viento que se colaba como cuchillas por las costuras de la ciudad. El albergue quedaba a 8 kilómetros. 8 kilómetros de calles que de día eran mundo y de noche eran prueba. Estaba cansado, con frío, con hambre, y sin embargo vigilante, porque el sueño, en la calle, tiene dientes. 5 minutos, se dijo. No más 5. Cerró los ojos y se obligó a respirar por la nariz, contar hasta 10, abrir y cerrar las manos para que la sangre hiciera el favor de regresar. Alguien rió a lo lejos. El sonido le recordó la risa de su mamá cuando la sopa le quedaba espesa y decía: «¿Le echamos agua o le echamos ganas?». Él siempre respondía: «Ganas». Antes de seguir, hay algo crucial sobre Marcus. Tenía todas las razones del mundo para odiarlo todo. La enfermedad que se llevó a su mamá cuando él tenía 10. Los 3 hogares de acogida en 6 meses, cada uno peor que el anterior. El último, una casa que olía a perfume caro y golpes silenciosos. Ahí aprendió que el dinero puede comprar silencio, pero no amor. Por eso huyó. Prefirió ser libre y pobre que atrapado y miserable, pero nunca perdió la bondad. La bondad era lo único que podía darse sin permiso de nadie. Compartía comida con otros sin techo. Ayudaba a abuelitos a subir las escaleras del metro. Devolvía carteras aunque estuviera hueco por dentro. Su mamá le había dicho: «Podemos no tener dinero, pero tenemos corazón. No lo pierdas, Marcus». Nunca. Se puso de pie. Las rodillas se quejaron. La luz mermaba. Tenía que moverse ya, antes de que cayera la primera aguja de nieve. Y entonces lo escuchó. Un llanto bajito, como si alguien tratara de esconder el miedo debajo de la lengua. Venía de detrás de un portón de hierro. Uno de esos que se abren como labios cuando las cámaras deciden que eres digno. Marcus avanzó pegado a la sombra del muro. Crujió la grava. Se asomó entre los barrotes. Ahí estaba. Una niñita en pijama rosa sentada en los escalones del mansionzote más grande que había visto. Abrazaba sus rodillas temblando, sin abrigo, sin zapatos, 10 grados y solo pijama, como si la noche se hubiera disfrazado de juego. «¡Hey!», dijo Marcus bajito para no espantar. «¿Estás bien?». La niña levantó la cara. Tenía los ojos rojos de llorar y el cabello rubio todo en guerra. «Me quedé afuera», balbuceó. «La puerta no abre. Toqué el timbre pero nadie viene. Tengo mucho frío». Las luces de la casa estaban encendidas al fondo. Tenía que haber gente, cocineros, guardia, alguien que supiera escuchar. «¿Ya tocaste fuerte?», insistió Marcus. «Toqué y toqué, pero la casa es muy grande». Se le quebró la voz. «Y nadie me oye». La primera nieve cayó y explotó mudita en la punta del escalón. Marcus conocía ese lenguaje. En 10 minutos el aire iba a morder. En 1 hora la piel iba a gritar. En 3 la sangre iba a pedir tregua. Y nadie estaba escuchando a esa niña salvo él. Podía irse, alcanzar el albergue, salvarse. Nadie lo culparía. Tenía 12.
Y sin embargo, podemos no tener dinero, pero tenemos corazón. Marcus decidió. Voy para allá. Trepó. El hierro estaba más frío que el miedo. Los dedos se quejaron. La palma se raspó. El pantalón se enganchó un segundo de eternidad y luego, cataplum, estuvo del otro lado. Caminó por la entrada larga, esa que huele a manguera reciente y a pretensión. La niña lo miraba como si lo hubiera inventado. ¿Quién eres? Marcus. ¿Y tú, Lily? Se limpió la nariz con la manga. ¿Me vas a ayudar? Voy a intentarlo. Golpeó la puerta de madera enorme, barnizada como piano. Tocó el timbre por 10, 20, 30 segundos. Nada. Los ecos de la casa se tragaron su insistencia como si fueran migajas. Te dije, susurró Lily. Nadie escucha. Los cuartos del personal están atrás. Mi papá está de viaje. El nuevo guardia empieza hasta en la mañana. El estómago de Marcus se encogió como si hubiera tragado hielo. La temperatura caía por minutos. La nieve ahora ya no caía. Bajaba decidida. ¿Tienes teléfono? ¿Puedes llamar a alguien? Lily negó. Había salido un segundo a ver las estrellas. La puerta se cerró sola con clave, y la clave era un secreto que los secretos no comparten con los niños. Esa frase, solo un segundo, es el truco preferido del destino. Empuja un dominó y finge inocencia. En 8 horas el papá de Lily regresaría. Pero no tenían 8. A esa temperatura quizá 3. Marcus miró su chamarra que parecía servilleta y la cobija que apenas era promesa. Tenía que escoger, brincar de vuelta, correr al albergue y salvarse. O quedarse. Se sentó junto a Lily en el mármol helado. La piedra le robó el calor con una avidez educada. Vamos a pasar esto juntos, dijo. Pero ni me conoces. No importa. Necesitas ayuda. Aquí estoy. Nos ayudamos, ¿va? Y entonces Marcus hizo algo que todavía rompe el alma contarlo. Se quitó su única chamarra y la puso en los hombros de Lily. Luego abrió su cobija y la envolvió a los dos como pudo, pegándola a su pecho para compartir lo único que podía multiplicarse. El calor. Pero te vas a congelar, susurró Lily, con voz de puntitos. Voy a estar bien, mintió castañando. He tenido frío antes, tú no. Primero te cuido a ti. Esa es la regla. El viento se acomodó a soplar intermitente, como para recordarle al mundo quién manda. Desde la reja la calle parecía otro planeta. Marcus se acercó más a Lily y le habló, no tanto para decir algo como para mantenerla despierta. Sabía que el sueño con ese frío era un lobo con manos dulces. Cuéntame de tu mamá, pidió Lily de pronto como si hubiera visto a través de su pecho. ¿Cómo supiste que pensaba en ella? ¿Pones una cara? Como de recordar. A mí me pasa igual. Mi mami murió cuando tenía 5. Marcus la miró. La noción de rico y pobre se quebró un poco. El dolor no pide estados de cuenta. La mía hace 2 años, dijo. Cáncer. No alcanzó para el tratamiento. Lo siento, susurró. No es justo. No, no lo es. Tragó. Pero me enseñó a seguir siendo bueno aunque el mundo no lo sea. Dijo que era la única manera de seguir siendo humanos. Se quedaron pegaditos contando estrellas que no se veían por la nevada. Marcus le habló del depa con techo goteando, del vecino que tocaba guitarra bien pero a deshoras, de la tiendita donde el dueño siempre le regalaba un dulce por tu sonrisa. Lily le habló del gato señor Bigotes, de la casa grande que a veces se sentía más sola que la luna, de un papá que trabajaba demasiado desde que la mamá se había ido. El cuerpo de Marcus empezó a delatarlo. Dedos entumidos, pies como piedras, la mente con neblina. Sabía que la hipotermia no llega con tambor. Llega descalza, primero con tiritera y luego con una calma falsa. Apretó la mandíbula. No ahora, no frente a ella. Estás temblando mucho, dijo Lily. No te duermas, ¿sí? Aquí estoy, susurró. Despierto. Las horas se estiraron como liga vieja. La nieve les pintó el pelo y las pestañas. Marcus inventó juegos para mover los dedos de Lily. Le frotó las manos, la puso a patear el aire cada rato, a contar de 100 hacia atrás, a decir las capitales que se supiera, a reír por tonterías que a veces ni le salían. Todo para ganar minutos. Esa noche, mientras la ciudad armaba su árbol de luces, Richard cruzó la puerta de su mansión por primera vez con una mirada nueva. Las paredes ya no eran éxito, eran ausencia. La sala ya no era lujo, era silencio. La escalera donde Lily había sido un puñado de miedo todavía guardaba en cada peldaño el reproche exacto que las casas ricas saben emitir sin hablar. Convocó al personal. Sus voces llenaron la sala como si alguien hubiera destapado una caja guardada años. Desde hoy cambia todo, dijo. Nadie duerme si un niño está afuera. Nadie. Quiero protocolos, rondas cada hora, verificación de puertas,
doble timbre que se oiga en la parte trasera, cámaras con alertas si alguien se sienta en los escalones más de 2 minutos. Y quiero una lista con nombres, apellidos y folios de antecedentes de todos los guardias. Empezando por el que iba a tomar el turno y no llegó. El mayordomo, serio, leal, prudente, asintió. La jefa de cocina pidió hablar. Propuso termos con bebidas calientes a la mano en la entrada durante los meses de frío. Una señora de limpieza de ojos sabios dijo algo que cortó y sanó a la vez. Señor, a veces las casas grandes se tragan los sonidos chiquitos. Richard la miró con gratitud. Nunca una frase había resumido tan bien su vida desde que murió su esposa. Tomó aire y por primera vez en mucho tiempo pidió perdón. A su hija en voz alta, a su esposa en silencio, a sí mismo sin palabras. En su estudio sacó una caja que no abría desde el funeral. Dentro fotos, ella con Lily en brazos, ella riéndose y señalando algo fuera de cuadro, ella y Richard con un Marcus que no conocían aún pegado en el destino esperando. Puso una foto en el escritorio, no para torturarse, para recordar. Ayúdame, le dijo al pasado. Esta vez lo voy a hacer bien. En el hospital Marcus no dormía bien, pero tampoco mal. Dormía como quien no quiere que el sueño lo atrape sin observadores. Entre cabezada y cabezada repasaba un mapa posible. Si lo adoptaban, si había escuela, si había un cuarto, si había una vida que no doliera. Y cada si le parecía un animal tímido que se deja acariciar nomás tantito antes de volver al monte. A la mañana siguiente sonó la puerta. La detective Moore entró con una carpeta que parecía ligera y pesaba toneladas. Tenemos un nombre, dijo. Una chica que estuvo con los Henderson hace 3 años. Tasha. Aceptó hablar. Quiere hablar. ¿Y si se meten en problemas por hablar?, preguntó Marcus. El problema ya existe, contestó Moore. Hablar es una salida. La reunión con Tasha fue en una sala neutra. Tasha tenía 17 ahora, y un brillo en los ojos que la vida no había logrado apagarle. Contó cosas que encajaban con lo de Marcus como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo ahí, ojalá invisible. Trabajos que no eran labores formativas sino explotación, comidas contadas, castigos que no parecían castigos sino crueldad que se entretiene. Un maestro de escuela dispuesto a testificar que llegó con moretones. Yo me fui a otro hogar, dijo Tasha. Ahí sí era hogar. Pero nadie me hizo caso cuando dije lo que pasaba con los Henderson. Era mi palabra contra su reputación. Ojalá. Miró a Marcus. Ojalá ahora sí nos crean. Te van a escuchar, le aseguró Delgado. Porque esta vez llegamos con 3 voces más y... Tocó la carpeta. Documentos. La carpeta era un jardín de papeles que parecían plantas, cada una capaz de empujar un muro si la dejaban crecer. Cullen había rastreado depósitos del Estado y gastos personales que no cuadraban. Carter había conseguido copias certificadas de reportes escolares. Moore tenía además una orden firmada. Iba a entrar a esa casa con 2 oficiales y una trabajadora social. Iban a mirar dónde dormían, qué comían, qué no decían las palabras cuando el miedo las censura. Audiencia en 3 días, anunció Nguyen. Juez Anderson. No regala nada, pero no traga cuentos, Marcus asintió. No sabía quién era Anderson, pero le gustó que no tragara cuentos. Él tampoco. Esa tarde Lily entró al cuarto con un cuaderno entre manos. Lo había titulado con su caligrafía de 7 años, Lista de cosas que haremos juntos. Marcus lo abrió con cuidado ritual. Decía, 1. Cocinar galletas pero sin quemarlas. 2. Enseñarme a hacer una fogata chiquita en el jardín como en las pelis. Papá dice que quizá no. 3. Ver las Perseidas en verano. 4. Adoptar a un perrito que huela a pan. 5. Que me leas un cuento y yo a ti. 6. Ir a una playa. Papá siempre dice luego. 7. No irnos nunca. Marcus se quedó en el número 7. No irnos nunca. Era para él un idioma que todavía estaba aprendiendo. Lo repitió en silencio, palabra por palabra, para que se le quedara como se queda una canción cuando dejas que te encuentre. ¿Crees que...? Preguntó. ¿Que sí se pueda? Sí, dijo Lily con la certeza radical de los niños. Porque esta vez yo también me quedo. Richard, desde la puerta, se permitió un lujo antiguo. Creer. La entrada a los Henderson fue una escena que la detective Moore habría preferido no conocer al dedillo. La señora Henderson lo recibió con sonrisa de porcelana. El señor con cejas de indignación entrenada. Estamos ofendidos, declaró. Nos dedicamos a ayudar niños. Este acoso es inaceptable. Entonces no habrá problema en que revisemos, respondió Moore sosteniendo la orden. Todo va a estar perfecto, pero las casas hablan. Y esa casa, a pesar del aromatizante caro, olía a miedo viejo. En un cuarto trasero encontraron colchones en el piso con cobijas tan delgadas como el cuento que intentaban vender. En la cocina, alacenas con candado. En el patio, un cinturón colgado como quien deja la amenaza secándose al sol.
Fotos de familia enmarcadas con sonrisas que no alcanzaban a las pupilas. Yo, balbuceó la señora, no sé por qué. Los niños son difíciles. Los niños no son difíciles, dijo la trabajadora social. Son niños, Moore fotografió. Levantó inventario. Preguntó. Tomó nota cuando un vecino desde la barda habló bajito. Yo escuché gritos, varias veces. Tomó nota cuando el cartero dijo que los paquetes llegaban a nombre de la señora con frecuencia sospechosa a fin de mes. Tomó nota de todo, porque el sistema no cree sensaciones, cree evidencias. Cuando salieron, el cielo estaba blanco y el aliento se volvía nube. Moore miró la casa y pensó en todas las veces en que había querido gritar y solo pudo escribir. Esta vez, escribir iba a bastar. La víspera de la audiencia, Marcus no pudo dormir. La enfermera, que tenía maneras de abuela profesional, le trajo un té de hospital que sabía más a consuelo que a hierbas. «¿Y si no?» empezó. «Si no insistimos», dijo ella. «Esa es nuestra chamba. Insistir hasta que el mundo aprenda a escuchar. Es que tengo miedo de que me quiten lo que todavía no tengo». «Entonces ya lo tienes un poquito», sonrió. «Porque las cosas que importan dan miedo. Una casa, un abrazo, una segunda oportunidad. Todo eso asusta. ¿Usted cree que...?» Marcus dejó ir la pregunta al aire. «Creo que ya te quedaste», dijo. «Y que, cuando uno decide quedarse, el mundo a veces se ordena alrededor de esa decisión». Marcus guardó silencio. La palabra quedarse volvió, como manta. Pensó en su mamá. La imaginó en el borde de la cama, sonriendo como en la foto. «Ganas», escuchó sin sonido. Se acomodó. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo durmió como quien, aunque no sabe el final, ya eligió el tipo de persona que quiere ser. La mañana de la audiencia, Richard llevó a Marcus ropa nueva, pantalón que no raspaba, camisa que no picaba, unos tenis que parecían prometer suelo. Marcus se miró al espejo y se asustó de reconocer a un niño que podría ir a la escuela sin que lo señalaran. «Si algo se pone feo», le dijo Richard, «yo hablo. Y si no me dejan, tengo a 3 que hablan mejor que yo», señaló a los abogados con la barbilla. «Y si eso falla, tengo a una que escribe mejor que cualquiera», apuntó a Moore. «No estás solo, no estás solo. Otra manta». Ese día Marcus aprendió que la vida se compone de mantas invisibles que te deja la gente adecuada. El pasillo del juzgado olía a café viejo y a historia repetida. Niños con carpetas, adultos con prisas, secretarias con ojos cansados de ver promesas romperse. La jueza Anderson tenía fama de no creer en milagros fáciles. Eso le gustó a Marcus. Los milagros de verdad no son fáciles. Cuando los llamaron, todo el mundo respiró de una forma que ya no vuelve a repetirse jamás. Entraron, se sentaron. Y antes de que empezaran a hablar, Marcus levantó la vista y vio en la pared un reloj que iba a medir si la justicia esa mañana se acordaba de ser justa. El salón de familia no tenía alfombras rojas ni cortinas teatrales. Tenía bancas duras, iluminación honesta y un eco mínimo que hacía que cada respiración pesara lo justo. A la izquierda un reloj redondo marcaba la hora con la puntualidad cruel de quien no sabe de nervios. Marcus se sentó entre Richard y Delgado, la abogada. La detective Moore ocupó la hilera inmediata detrás, con una carpeta que parecía delgada y en realidad cargaba un mundo. Enfrente los Henderson, trajes bien planchados, expresiones estudiadas, ese tipo de compostura que se entrena frente a espejos y no frente a la conciencia. La jueza Anderson entró sin solemnidad excesiva, pero con una presencia que hizo que todos bajaran el volumen. Canas discretas, mirada exacta, una forma de acomodar los lentes que decía, «Traigan hechos, no dramas». «Buenos días», dijo. «Caso de custodia temporal referente al menor Marcus Williams. Comparecen los señores Henderson, representantes del hogar de acogida donde residió. El señor Richard Harwell, solicitando custodia temporal. La detective Patricia Moore, con informe de investigación preliminar. Y el menor, asistido por asesoría legal. ¿Listos?». «Listos, su señoría», respondieron varias voces. Sincronizadas por el miedo, Anderson asintió con economía. «Empecemos por lo urgente. Medidas provisionales para el resguardo del menor mientras se sustancia el fondo. Señor Harwell, su petición. Carter, el abogado de voz de hielo, se puso de pie. Su señoría, el menor llegó a hospital por hipotermia tras salvar la vida de la niña Lily Harwell, hija de mi representado. Los hechos están captados en video y certificados por el hospital. El niño no cuenta con red familiar segura. Pedimos custodia temporal inmediata para el señor Harwell en lo que el tribunal determina la adopción o la medida que considere. El abogado de los Henderson, Blakely, traje de rayitas, sonrisa de tiburón bien alimentado, carraspeó con ensayada indignación. Su señoría, nos oponemos. El menor huyó de nuestro hogar hace 2 años. Somos víctimas de una campaña difamatoria. Nos preocupa su conducta impulsiva y su historial de fuga.
Además, existe riesgo de que el señor Hartwell esté actuando movido por culpa y no por prudencia. La caridad es loable. La paternidad es otra cosa. La jueza giró apenas la cabeza hacia Delgado. Respuesta. La caridad no mantiene a una niña con vida en 10 grados a las 3 de la mañana. Su señoría, disparó Delgado sin levantar la voz. Lo hace el coraje. Y después de eso lo hace la responsabilidad. El señor Hartwell ha dispuesto recursos, hogar, terapias, escuela. No pide aplausos. Pide que el niño no regrese a la calle ni a un lugar donde hay indicios graves de negligencia. Anderson juntó los dedos. Detective Moore. El tribunal escucha. Moore no dramatizó. Enumeró. Fechas, horas, objetos, olores. La puerta que se cerró a las 22:47. El brinco del portón a las 23:23. Las manos de Marcus retirando la chamarra. Envolviendo a la niña, frotándole los dedos. Hablándole para mantenerla despierta. El hospital. Las fotos. Luego el otro capítulo. La visita a los Henderson. Colchones en el piso. Candados en la alacena. Un cinturón colgado en el patio. Declaraciones de un vecino. Un maestro dispuesto a testificar sobre moretones antiguos. Depósitos del Estado que no se traducían en comida ni ropa para los niños. Recibos personales que parecían enjambre a fin de mes. Es preliminar, cerró Moore, pero es consistente. Blakely se levantó como si desempolvara la corbata con su movimiento. Sus indicios son interpretaciones. Mis representados educan con disciplina, no con maltrato. Los candados son por seguridad. El cinturón, bueno, todos los padres, los hogares de acogida no son padres, cortó Anderson con filo suave. Son custodios temporales del interés superior del menor. Continúe, detective. Moore sostuvo la mirada afirmando con la espina dorsal. También tenemos a Tasha, ex acogida. Está presente. Quiere declarar. La jueza apuntó una nota. La escucharé. Antes, la evidencia audiovisual. En pantalla apareció el patio de la mansión de Richard, blanco y negro, fecha y hora en la esquina. Lily asomó en pijama como un puntito de algodón extraviado. Tocó, esperó, se hizo bolita. A las 23:23, Marcus en la reja, Delgado, dudando una fracción de segundo antes de trepar. El timbre sostenido, los golpes. La chamarra que se va de un cuerpo a otro. La cobija que abraza a dos. El niño que mira al cielo como pidiendo prórroga. Luego, tiempo comprimido en cuadros. Marcus hablando, cantando a ratos, moviendo las manitas de la niña como si fueran pequeñas hélices de vida. La sala no hizo ruido. Hasta el reloj pareció sostener la respiración. «Corten», indicó la jueza. «Es suficiente». Se hizo un silencio que no pedía comentario. «Ahora sí, Tasha». La joven se acercó con los hombros rectos. No temblaba. Llevaba una pulsera de hilo rojo, gastada como escudo. «Estuve con los Henderson cuando tenía 14», dijo. «Dormíamos 3 en un colchón. Comíamos una vez. Si no terminábamos las tareas, había cinturón. A mí una vez me dejó marca en la espalda por una semana. La maestra Lowell me vio, lo reportó. No pasó nada. Ellos sabían sonreír cuando venía la asistente social. Y yo sabía callar». Blakely se puso de pie, aceitándose la voz. «Señorita, ¿tiene pruebas? ¿Fotos? ¿Registros médicos?» «Tengo cicatrices», respondió Tasha sin parpadear. «Y tengo memoria. Si quiere, también tengo el teléfono de Lowell». La jueza levantó la mano. No iba a permitir que convertir la sala en circo. «Gracias, señorita, siéntese». Luego a Blakely. «Puede contrainterrogar al menor más tarde. Primero quiero escucharlo sin su coreografía». Los ojos de Marcus buscaron a Richard. Richard asintió como si su cuello tuviera bien aprendida la palabra confío. Marcus caminó hasta el frente. El micrófono estaba bajo. El alguacil lo bajó un poco más. Respiró 2 veces. Empezó. Habló de la noche. Habló de la primera mirada de Lily. Habló del frío que te convence de dormir con promesas falsas. Habló de su mamá y de su voz diciéndole que la bondad era la única herencia que nadie podía embargar. Habló de los Henderson sin ensañarse, sin adornar. Hechos. Al final su voz se hizo chiquita, pero no se quebró. «No quiero regresar», dijo. Volteó. «Quiero estar donde me ven. El tribunal no aplaude. No debe». «Pero algo, en el aire», dijo Sid. Blakely caminó lento con una sonrisa que parecía preguntar: «¿Listo para jugar en serio?» «Marcus», entonó, «dices que no quieres regresar porque te fue mal. Huir 2 años te parece responsable. ¿Qué me dices de robar comida de basureros? ¿De escalar rejas? ¿De poner en peligro a una niña al invadir propiedad privada?» Delgado se tensó, pero Marcus levantó apenas la mano, pidiendo permiso para responder por sí mismo. La jueza asintió. «Huir me pareció responsable cuando me golpearon», contestó. «Lo de comer basura me pareció responsable cuando no me daban de comer. Lo de la reja me pareció responsable cuando vi a una niña a 10 grados sin zapatos.
La sonrisa de Blakely se agrietó un milímetro. ¿No crees que debiste llamar a la policía? ¿A un adulto? No tenía teléfono, dijo Marcus. Y los adultos que vi por 2 años no me vieron a mí. Un murmullo contenido recorrió las bancas. La jueza golpeó una vez suave y el murmullo se volvió respeto. Basta. Anderson miró el expediente. He escuchado suficiente para las medidas provisionales. Sobre el fondo, la adopción, nos tomaremos el tiempo que la ley exige. Sobre dónde duerme el menor esta noche, decido ahora. Nadie respiró. El reloj trazó un segundo más, generoso y cruel. Se retira la custodia de los Henderson en lo que dura la investigación. Se otorga custodia temporal del menor Marcus Williams al señor Richard Hardwell, con régimen de supervisión de servicios de familia y visitas de seguimiento semanales durante las primeras 8 semanas. El menor no regresará a la calle. El menor no regresará al hogar de los Henderson. Cualquier intento de contacto será a través de este tribunal. Cito a las partes en 30 días para revisar avances. Pausa. Y por favor, que alguien lleve a este niño a comer bien. El aire entró en los pulmones de todos como si hubieran estado debajo del agua. Richard apretó los ojos un segundo, y cuando los abrió, encontró la mano de Marcus buscándolo. La tomó. No aprisionó. Sostuvo. Blakely pidió la palabra con voz de papel. Su señoría, apelaremos las provisionales. Está en su derecho, respondió Anderson. Pero hoy el niño come con su nueva familia y duerme bajo un techo donde nadie cuelga cinturones. En el pasillo, los pasos suenan distintos cuando el mundo decide no desmoronarse. Lily corrió hasta Marcus con una torpeza preciosa, como si sus tenis aprendieran a celebrar. Se le colgó del cuello, cuidadosa, igual que en el hospital con el suero, igual de precisa ahora con el abrazo. ¿Entonces sí?, preguntó con ese grito que se hace con los ojos. Marcus asintió. No supo hablar. Richard también quiso hablar y tampoco supo. Los tres hicieron lo que mejor sabe hacer la gente cuando la gramática se queda corta: abrazarse. La detective Moore esperó a que respiraran y les alcanzó una hoja. Es la primera visita de seguimiento, explicó. Vendré en una semana, luego cada semana durante 2 meses. No es desconfianza, es cuidado. Y Marcus lo miró directo. Si algo no te late, me llamas. Si algo te confunde, me llamas. Si algo te duele, me llamas. Sí, señora. Patricia, corrigió ella. Los títulos los uso en el tribunal. Afuera soy Patricia. Delgado llegó con una pequeña carpeta de pestañas. Papeles de la escuela, médico, psicólogo infantil. Ya llamamos a Lowell, la maestra. Presentará declaración escrita. Se inclinó un poco. ¿Y este? Alzó un sobre. Es un vale de la cafetería de la corte. Sé que la jueza dijo comer bien, pero es lo que hay aquí. De aquí nos vamos a un lugar decente. Yo conozco uno, se metió Lily. Hace mac and cheese que huele a domingo. Suena como una sentencia justa, sonrió Moore. Comieron en un lugar que olía a mantequilla discutible y a pan honesto. Marcus probó mac and cheese y una hamburguesa que se desarmaba en migas felices. Richard pidió una ensalada que no tenía mucha voluntad de existir, pero se la comió como quien cumple un trato con el cuerpo. Lily dejó un reguero de migajas que parecían confeti. Hay cosas que tenemos que hablar, dijo Richard al pagar, de las que si no se hablan, luego se tropezan. Miró a Marcus. Reglas, las menos posibles, las claras. Marcus se enderezó, instinto aprendido. No son castigos, apresuró Richard. Son acuerdos. La casa tiene alarmas. Quiero que tengas clave y que si sales lo sepamos. No porque me preocupe por mi seguridad, sino por la tuya. Comida siempre. Esconder comida no va a ser necesario, pero si un día lo haces no hay regaño. Hay conversación. Terapia, sí. Yo también voy a ir. Si un día te da miedo dormir, dormimos cerca. Si un día te da miedo hablar, escribimos. Escuela. La elegirás conmigo y con Lily. Tareas. Las haremos los 3. Y una última. En esta casa no se cuelgan cinturones. Se cuelgan dibujos. Marcus parpadeó. A veces la esperanza se parece a que te expliquen las reglas antes del partido y no mientras te expulsan. Yo tengo una, se animó. Si un día no puedo con algo, puedo. Buscó. Puedo flaquear sin que me regañen por eso. Puedes, dijo Richard. Y si yo flaqueo, tú me lo dices. Y yo, agregó Lily seria, prometo decir cuando extraño a mamá. Porque a veces no digo para que papá no se ponga triste. Pero a veces me pongo sola. Richard la abrazó con ese cuidado que aprendió tarde pero aprende rápido. Trato. La primera noche en la mansión, Marcus entró despacio. Las casas conocen las historias de quienes pisan sus pisos. Algunas resisten, otras acogen. Esta, que había sido museo de silencios, parecía tener ganas de aprender.
El cuarto que le asignaron no era enorme, era suyo. Una ventana con vista al roble, un escritorio con una libreta nueva y un lápiz que olía a madera, un par de libros que Lily había dejado sobre la cama. El Principito y Manual para construir fuertes de cobijas, edición infantil. El mayordomo tocó y asomó con discreción, británica aprendida en tutoriales. Soy Samuel, dijo. Si necesitas algo, avísame. Me gusta arreglar cosas, no solo camas. Gracias, respondió Marcus con la timidez de quien aún mide las distancias entre palabras. Samuel sonrió con los ojos. Le dejé un vasito de agua en la mesa de noche. Los niños valientes siempre despiertan con sed. Cuando se fue, Marcus tocó la sábana como si fuera piel de algo vivo. Caminó descalzo para sentir que el piso no mordía. Abrió la libreta. Escribió una sola palabra. Quedarme. La miró, sorprendido de su propio pulso. Luego, sin darse instrucciones, agregó otra. Aprender. Y una tercera, arriesgada. Jugar. Al apagar la luz, el miedo vino. No como monstruo, sino como costumbre. Lo combatió con la técnica de la enfermera. Respiraciones contadas. A la tercera alguien tocó. Lily. ¿Puedo? Se quedó en la puerta. Solo a decir buenas noches como en las películas. Pasa, dijo él. Ella entró, saludó con una reverencia ridícula e hizo una seña. Papá está en el pasillo, por si te da miedito. A él también le da. Pero no lo dice. Hoy sí lo dijo. Richard asomó medio cuerpo. Buenas noches. Si necesitas nada, me llamas. A veces lo que se necesita es nada, pero acompañada. Buenas noches, contestó Marcus. Cuando la puerta se cerró, el silencio ya no acusaba. Arropaba. Marcus durmió. Soñó con la playa de la que le habló a Lily, con castillos que no se caen a la primera ola. Soñó con una fogata chiquita en el jardín, con permiso y con supervisión. Y aunque no lo recordaría al despertar, soñó con su mamá sonriendo detrás del roble, aprobando con los brazos cruzados. Así mero, mijo. A la mañana siguiente la casa adoptó una nueva rutina. Desayuno juntos. Las tostadas salieron con más mantequilla de la prudente. Richard y Lily chocaron los vasos de jugo como quien inaugura una embajada. Marcus probó cereal con fresas y descubrió que el crujido tiene sonidos que no conocía. Samuel entró y salió como una coreografía suave. La jefa de cocina, Abby, dejó en la mesa un plato extra por si te quedas con hambre, mi rey. Abby tenía esa ternura franca que no pregunta por currículum. Después del desayuno, Nguyen llegó con papeles. Hay una audiencia complementaria por la apelación de las provisionales. Los Henderson no se rinden. Quieren visitas supervisadas. Pediremos que no. Presentaremos riesgo emocional y físico, además de entorpecimiento de la investigación. ¿Van a venir a la casa?, preguntó Marcus con un hilo de inquietud. No, contestó Delgado. Y si el tribunal ordenara algún contacto, será en instalaciones del Estado, con espejo de una vía y trabajador social al lado. Pero pelearemos porque ni eso. No es capricho. Es cuidado. Richard apretó el puente de la nariz. Le quedaba mucho por aprender del sistema. Sus pasillos, sus pequeñas letras. Terapia hoy a las 4, avisó Carter. No para arreglarte, Marcus. Para que tengas palabras seguras. Y evaluación escolar mañana. Quiero que la escuela te conozca como Marcus, no como el caso. ¿Te late? Marcus asintió. Mucho. Se miró las manos. Por primera vez en años, no parecían de alguien que se escondía. Parecían de alguien que iba a hacer la detective Moore cumplió su promesa. Visitó a la semana. Llegó con botas de suela feliz y ojos atentos. Caminó con Marcus por el jardín como quien cuenta pasos para medir rumbos. ¿Cómo va?, preguntó. Raro bonito, dijo él. Me preocupa dormirme. Me despierto contento. Me asusto porque me despierto contento y no sé si se vale. Se vale, dijo Moore. Y si un día amaneces triste, también se vale. La casa no te va a quitar tu derecho a sentir. Te lo va a proteger. Pasaron junto al roble. Lily los alcanzó con una cuerda de saltar. Moore, que no parecía del tipo, saltó 3 veces con un estilo digno. Se rieron. Samuel aplaudió desde la ventana de la cocina. Ivy levantó una taza de café como brindis. La próxima semana te acompaño a la escuela, anunció Moore. No para vigilarte, para presentarte. Quiero que te vean entrar con alguien del Estado a tu favor y no detrás de ti. Gracias, Patricia. Gracias a ti por quedarte, respondió ella. Se quedaron viendo el horizonte un segundo. A veces el futuro se parece mucho a un patio trasero con cuerda de saltar y un roble que promete sombra en verano. Por la noche, Richard se sentó frente a su laptop y escribió un mail que llevaba años demorando, dirigido a sí mismo y en copia a su equipo directivo. Asunto: protocolos de humanidad. La seguridad de la casa no se mide solo en cámaras y guardias. Se mide en la capacidad de escuchar un timbre bajito y un llanto pequeño. Nadie.
Que trabaje aquí debe dudar de elegir la vida por encima del reglamento. Habrá un fondo permanente para niñez vulnerable administrado por terceros y supervisado por este despacho. Yo aportaré la primera suma. No es filantropía de foto, es deuda con el mundo, días no negociables con mi hija. Si alguien necesita mi firma en esos días, esperará. Formación en trauma para todo el personal, incluido yo. Especialmente yo. Cerró la laptop. Miró la foto de su esposa. Le habló con la tranquilidad del que por fin dejó de huir de su dolor. Estamos volviendo a casa. 2 días después, apelación. Los Henderson querían visitas para mantener el vínculo. La jueza Anderson, puntual, pidió escuchar razones. Blakely sacó un repertorio de palabras bonitas. Cariño, preocupación, compromiso. Delgado presentó lo opuesto a un adjetivo. Pruebas. Moore actualizó el reporte. Candados, colchones, cinturón, vecino, maestra. Tasha mandó una carta manuscrita que olía a tinta fresca y valentía. La corte no identifica un vínculo saludable que proteger, dictaminó Anderson. Se niegan visitas por ahora. Revisaremos en 30 días con nuevos elementos. Blakely encogió la boca. Los Henderson no supieron qué hacer con las manos. Marcus respiró. Richard también. En el pasillo, Moore le tocó el hombro a Marcus. Este camino no es recto, advirtió. Habrá curvas, habrá baches, pero hoy avanzamos. Sí, dijo Marcus, hoy avanzamos. Esa tarde, el terapeuta infantil, Uriel, los recibió en un consultorio que había decidido no parecer consultorio. Alfombra con cuadritos, lámparas cálidas, una mesa con plastilinas de colores, un pizarrón con marcadores que invitaban a dibujar miedos y ponerles bigotes. Aquí no vengo a arreglar a nadie, dijo Uriel, rompiendo el hielo con helado literal. Vengo a nombrar. Cuando las cosas tienen nombre, pierden dientes. Marcus escogió la plastilina azul. Hizo un pequeño portón. Lily, que había ido de curiosa, hizo una estrella. Richard hizo un cinturón. Se lo quedó viendo y luego lo aplastó hasta volverlo un círculo, como si le estuviera cambiando el destino. Uriel sonrió. No dijo nada. Había cosas que era mejor dejarlas hablar solas. ¿Qué es lo que más te da miedo ahora que estás a salvo?, preguntó Uriel. Que no me crea que estoy a salvo, dijo Marcus. Que lo de anoche, lo de antier, lo de la corte haya sido un sueño. Vamos a convencer al cuerpo, propuso Uriel. Toma tiempo. El cuerpo tardó en aprender a tener miedo. Le vamos a dar paciencia para aprender a descansar. ¿Y si un día me enojo mucho?, soltó Marcus como quien prueba si la cuerda resiste. ¿Si grito? Aquí hay espacio para eso, dijo Uriel. En la casa también, si lo hablan. Enfado no es ingratitud. Enfado es parte de... Richard asentía como alumno aplicado. Lily hizo otra estrella. Yo cuando me enojo me hago bolita en el closet, confesó. Pero hoy no me hice, hoy vine. Uriel levantó el pulgar. A veces la terapia es un dedo que dice bien. Esa noche, antes de dormir, Marcus abrió su libreta. Escribió, respirar. Luego, comer bien. Luego, decir si me asusto. Luego, correr solo para jugar. Cerró. Apagó la luz. Se permitió un lujo. Tardar 10 minutos en conciliar el sueño sin tenerle miedo a los primeros 5. En el pasillo, Richard apoyó la espalda en la pared y dejó que el peso del día bajara. Samuel pasó discreto con una cobija al brazo por si alguien quería cambiar el frío por algo tibio. Ivy dejó en la mesa un plato con galletas por si un sueño tiene hambre. La casa, esa vieja experta en guardar silencios, practicaba su nuevo idioma. Cuidar. Y más allá de los muros, la ciudad seguía siendo la ciudad. Luces, prisas, injusticias, milagros discretos. En un punto de esa geografía, la casa de los Henderson tenía las luces prendidas y el cinturón ya no colgaba en el patio. No porque hubieran entendido, porque alguien al fin los estaba mirando. En 7 días habría otra visita. En 30, una nueva audiencia. En algún punto, una escuela con timbres y recreos y cuadernos por estrenar. Pero eso sería mañana. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el mundo les regaló algo impagable. Descanso. El amanecer llegó envuelto en olor a pan tostado y promesa nueva. Los rayos del sol entraban en la mansión Hardwell sin pedir permiso, filtrándose entre cortinas que por primera vez en años no temían dejar pasar la luz. Marcus despertó antes que todos. No por costumbre, aunque su cuerpo aún seguía entrenado para el peligro, sino por una sensación distinta, incredulidad. Miró el techo blanco, el reloj sobre la mesa, la ventana abierta. Respiró. Afuera los pájaros hacían ruido, y él sonrió porque hacía tanto que no escuchaba nada cantar cerca de él. Abrió su libreta, la de las palabras nuevas, y añadió otra en la lista que había empezado anoche. Hogar. No escribió mi hogar todavía. Esa parte requería tiempo, pero escribir la palabra ya era un salto.
Bajó a la cocina con pasos tímidos. Samuel, el mayordomo, lo vio y fingió no verlo para darle espacio de explorador. La cocina olía a mantequilla derretida, pan casero y café recién molido. Evie, la cocinera, giró al escucharlo. «Buenos días, mi rey», dijo con una sonrisa que no necesitaba aprobación. «¿Listo para su primer día de escuela?» Marcus abrió la boca y cerró. Hacía 3 años que no escuchaba esa palabra dirigida a él. «Escuela». «Creo que sí», contestó con voz baja. «¿Y el uniforme?», preguntó ella limpiándose las manos. «Te dejaron uno en tu cama». Marcus asintió, pero seguía mirando el vapor del pan. «¿Sabes?», añadió Evie. «Cuando mi hijo empezó la escuela tenía tanto miedo de no gustarles que no comió desayuno. ¿Quieres saber qué pasó?». «¿Qué?». «Encontró un amigo. A veces uno basta». Richard entró en ese momento, aún con el nudo de la corbata torcido, sosteniendo 2 tazas de café. Parecía más humano que millonario, y esa era la mejor versión de sí. «Evie tiene razón», dijo, dejando una taza frente a Marcus. «El primer día nunca se trata de encajar, se trata de ser visto». Marcus lo miró con algo parecido a gratitud, aunque todavía no sabía cómo nombrarlo. Lily bajó las escaleras corriendo, mochila rosa, sonrisa abierta. «Marcus, papá dice que si no terminamos el desayuno a tiempo nos deja en bicicleta», gritó entre risas. «No lo dije en serio», replicó Richard. «Bueno». Casi el camino a la escuela fue una lección de contrastes. Los autos apurados, los edificios de cristal, los niños de uniformes impecables saliendo de autos con choferes que no sabían sonreír. Marcus miraba por la ventana con la cabeza apoyada en el vidrio, preguntándose si ese mundo sabría quién era, si sabría verlo sin filtros. La escuela privada St. Anselm Academy recibía estudiantes de familias de nombres largos y apellidos que pesaban más que mochilas. Richard había hecho la inscripción esa misma semana. No hubo objeción. En ese tipo de escuelas, el apellido Harwell abría puertas que ni siquiera sabías que existían. El director, señor Collins, los recibió con amabilidad medida. Sonreía lo justo, con esa mezcla de autoridad y diplomacia. «Señor Harwell», detective Moore ya me explicó brevemente la situación. «Marcus, bienvenido a St. Anselm. Aquí valoramos la excelencia, la puntualidad y...» Buscó palabra. «La integridad». Marcus asintió. No sabía si integridad era una advertencia o una bienvenida. Collins lo presentó a su maestra, la señora Reynolds, una mujer de mediana edad con mirada aguda y voz firme. «Clase, este es Marcus Williams. Se une a nosotros hoy. Denle una bienvenida como se debe». Las respuestas fueron un murmullo educado, no cálido. La mayoría de los niños lo miraron con esa curiosidad incómoda que se reserva a los que llegan desde otro lugar. Su piel, su acento, su ropa sencilla. Todo lo que no decía rico, lo decía extraño. Durante el primer recreo, Marcus se sentó solo, no por elección, sino porque los grupos ya estaban formados. Observó las dinámicas desde la sombra del árbol del patio. Los niños que hablaban de tabletas nuevas, las niñas que se reían de videos virales, los que jugaban a ser héroes sin saber que los héroes no usan capa sino coraje. Entonces alguien se le acercó. «Tú eres el que salió en las noticias, ¿verdad?», preguntó un chico pelirrojo con tono entre curiosidad y desafío. Marcus levantó la vista. «No sé», contestó. «Sí sabes», insistió el pelirrojo. «El niño de la calle que salvó a la hija del señor Hardwell. Mi mamá lo vio en la tele. Dijo que fue valiente pero peligroso». Marcus bajó la mirada. «No soy peligroso». El niño rió. «Tranquilo. Solo lo dije porque suena cool». A unos metros, una niña de trenzas largas lo miraba sin decir nada. Se llamaba Nina. Cuando el pelirrojo se fue, ella se acercó. «Mi abuela dice que los valientes no se reconocen por lo que dicen, sino por lo que hacen», susurró. «A mí me pareciste valiente». Marcus sonrió apenas. Fue suficiente. Esa tarde Richard recibió la primera llamada de Delgado. «Tenemos un problema», dijo la abogada. «¿Qué tipo de problema?». «Los Henderson filtraron una historia a un blog local. Niño conflictivo bajo custodia del magnate Richard Hardwell. Sin nombres, pero las pistas son obvias. Intentan dañar tu reputación para forzar una revisión». Richard apretó los dientes. «¿Podemos detenerlo?». «Ya está en línea. Pero podemos responder. Con hechos, no con furia». «Hazlo», ordenó él, «y llama a Moore. Que prepare una declaración». Esa noche, mientras cenaban, Richard intentó ocultar la preocupación, pero Lily lo notó. «¿Pasa algo, papá?», preguntó. Él respiró hondo. «Nada que no podamos manejar. Solo hay gente que no entiende todavía». «¿No entiende qué?», intervino Marcus. «Que la bondad no necesita apellido», dijo Richard mirando a los dos. El siguiente día en la escuela no fue mejor. Algunos niños repetían frases escuchadas en casa. «Dicen que vivías en la calle», soltó uno. «¿Y?», contestó Marcus sin levantar la voz. «Pues que olía mal».
Entonces no sabían cómo oler de verdad, replicó él tranquilo. La maestra Reynolds observaba. No intervino al instante. Quería entender si el chico que había enfrentado la nieve con valor también podía enfrentarse a la crueldad con calma. Lo hizo. Pero al final de la clase lo llamó. Marcus, ven un momento. Él se acercó. Sé que no es fácil, dijo ella bajando la voz. Aquí todos te miran porque aún no saben quién eres. Dales tiempo. Pero no les des miedo. No les tengo miedo, dijo él. Lo sé, sonrió ella. Pero ellos sí. El fin de semana, la detective Moore llegó con nuevas noticias. Los Henderson contrataron a un investigador privado. Quieren evidencia de que Richard te manipula o te usa para publicidad. Intentan una contrademanda. Richard soltó una carcajada amarga. ¿Publicidad? Dios, si supieran cuánto cuesta desmentirlos. Moore dejó un sobre la mesa. Tendremos que ser cuidadosos. Van a intentar provocar. ¿Qué tipo de provocación? Mentiras, paparazzi y rumores. Lo típico cuando el poder se siente herido. Marcus escuchaba desde la escalera. No entendía del todo, pero entendía el tono. Peligro. Lily, sentada junto a él, le susurró. No te preocupes. Mi papá pelea bien cuando es por amor. Esa noche Richard no durmió. Se quedó en su estudio revisando documentos, pensando en su esposa. Ella solía decirle, la justicia no se compra, se demuestra. Encendió la lámpara, sacó una libreta y empezó a escribir un discurso para la audiencia siguiente. No sería para los jueces, sería para Marcus. Si algún día dudas de quién eres, escribió, recuerda la noche en la que la nieve intentó tragarte y tú decidiste quedarte. Eso define más que cualquier apellido. Y si alguna vez la vida te pone otra vez frente a una puerta cerrada, no pidas permiso para entrar. Trepa. Las almas grandes no esperan invitación. En la escuela, la relación con Nina florecía como un secreto bonito. Ella lo invitó a jugar ajedrez durante el recreo. ¿Sabes jugar?, preguntó ella. Mi mamá me enseñó, contestó Marcus moviendo un peón. Decía que el truco no era ganar, sino no rendirse antes del final. Nina sonrió. Entonces ya ganaste. Mientras jugaban, el pelirrojo volvió. Hey, Williams. Su tono ahora era más retador. ¿Es verdad que tu papá adoptivo te compró para verse bien? El golpe no fue físico, pero dolió igual. Marcus se levantó despacio. Nadie me compra. Claro, rió el otro. Todos dicen eso cuando los compran. El empujón fue leve. Bastó para que un maestro saliera. Marcus no respondió con golpes, pero la tensión se olía. El director los llamó a su oficina. Richard llegó al mediodía convocado. El señor Collins le explicó la situación cuidando la formalidad. Hubo un malentendido. Un estudiante insinuó algo inapropiado. Marcus reaccionó con firmeza. Richard respiró serio. ¿Y el otro estudiante? Recibirá una advertencia. Y Marcus, solo una conversación. Richard miró a su hijo. ¿Qué dijiste? Nada, solo que nadie me compra. Richard se inclinó y bajito respondió. Tienes razón, nadie te compra. Y nunca dejaré que nadie lo insinúe. El director se aclaró la garganta incómodo. Señor Harwell, entiendo la sensibilidad, pero quizás sería prudente que Marcus mantuviera un perfil bajo. ¿Perfil bajo?, repitió Richard con calma peligrosa. Mi hijo no tiene que esconderse para hacer sentir cómodos a los prejuicios de otros. Collins bajó la vista. Sabía que el apellido Harwell podía incendiar su junta directiva si quería. Pero lo que le asustó no fue el poder del dinero, fue el peso de la verdad. Esa tarde en casa Marcus guardó silencio. Lily intentó hacerlo reír, pero él estaba ausente mirando por la ventana. ¿Te pasa algo?, preguntó Richard. Solo no sé si encajo. Encajar es sobrevalorado, dijo Richard. Las piezas más raras hacen que todo tenga sentido. Marcus lo miró incrédulo. No todos piensan así. No todos sobreviven una noche de 10 grados por proteger a alguien más, respondió Richard. No tienes que gustarle a todos, Marcus. Solo ser fiel a lo que eres. El domingo, mientras Lily jugaba con Evie en el jardín, Richard recibió una llamada de Moore. Tenemos fecha de audiencia final. Los Henderson están presionando por última vez. Traen nuevos abogados más agresivos. ¿Qué quieren?, preguntó él. ¿Dinero o venganza? Quizá ambas. Pero la jueza Anderson no se impresiona fácil. Entonces nos prepararemos, dijo Richard. Esta vez no solo con pruebas. Con coraje Moore sonrió al otro lado. Eso ya lo tienen. Esa noche Marcus escribió en su libreta. Hoy aprendí que la gente que más teme perder poder es la que nunca supo ganarlo con bondad. Luego añadió otra línea. Pero también aprendí que tener un lugar donde te esperan es lo más poderoso que existe. Dejó la libreta sobre la mesa de noche y miró hacia el pasillo. Desde el otro cuarto escuchó a Richard y Lily reír. Era un sonido nuevo, como si la casa hubiera encontrado su respiración y en algún lugar
Bajo esa misma luna que un día los congeló, los Henderson se reunían con sus abogados. Planeaban su venganza. Si no lo recuperamos, dijo el señor Henderson con rabia contenida, arruinaremos al que lo tiene. Lo que no sabían era que Marcus ya no estaba solo, que la nieve que una vez casi lo mató ahora vivía en su memoria no como un enemigo, sino como una prueba superada, porque hay batallas que se ganan sin armas. Y la más difícil de todas es aprender a quedarse cuando el miedo susurra que corras. El reloj del tribunal marcaba las 8:42 de la mañana cuando Marcus cruzó la puerta junto a Richard. No hacía frío afuera, pero en su pecho, sí. Era ese tipo de frío que no viene del clima, sino del recuerdo. El aire olía a papel nuevo y a miedo viejo. En los pasillos la gente se movía como piezas de ajedrez cansadas. Abogados, periodistas, asistentes. Todos persiguiendo algo, justicia, fama o dinero. Pero Marcus solo quería paz. Esa palabra sencilla que había aprendido a escribir, pero que aún no sabía cómo se consigue. Llevaba puesta una camisa blanca y una corbata azul que Lily le había ayudado a ajustar. «Tienes que parecer fuerte», le dijo ella al despedirse en la puerta. «Pero no te olvides de ser tú». Marcus le sonrió. Ser yo era justo lo que había aprendido a hacer en los últimos meses. Richard caminaba a su lado con el rostro tenso, el mismo gesto que tenía cuando hablaba con sus inversores. Pero esta vez no se trataba de dinero. Era algo más profundo. Detrás de ellos, la detective Patricia Moore cargaba la carpeta más gruesa de su carrera. No de documentos, sino de humanidad. «Hoy no ganamos un caso», les dijo antes de entrar. «Hoy demostramos quién merece ser familia». El tribunal estaba lleno. Las cámaras habían sido prohibidas, pero los rumores no. Los Henderson estaban sentados al otro lado, impecables, con la misma sonrisa que usaban para engañar a los trabajadores sociales. La señora Henderson vestía de azul cielo, el color de las personas que quieren parecer inocentes. Su abogado Blakely hablaba bajo con ellos, pero su mirada se deslizaba hacia Marcus con una mezcla de desprecio y cálculo. Richard apretó el hombro de Marcus. «No los mires», susurró. «No merecen tu atención». Pero Marcus los miró de todas formas. No por odio, por cierre. Tenía que mirar el pasado a los ojos para poder enterrarlo. La jueza Anderson entró. Su presencia llenó el salón con la gravedad de una campana. «En nombre del Estado de Nueva York, reanudamos la audiencia de custodia definitiva del menor Marcus Williams. Las partes presentes han sido debidamente notificadas. Procedamos». El silencio cayó. Blakely fue el primero en hablar. Su voz era suave, casi empalagosa. «Su señoría, mis representados, los Henderson, han cuidado de Marcus desde que tenía 10 años. Reconocen los errores administrativos, pero niegan categóricamente cualquier abuso o negligencia. Desean reanudar su tutela para ofrecerle la estructura que un hombre como el señor Harwell, con todo respeto, no puede garantizar». Anderson levantó la vista de sus papeles. «¿Y cuál sería esa estructura?» «Una familia con experiencia en crianza, su señoría», respondió Blakely. «Los Hartwell viven en un mundo de lujos. Marcus necesita límites, no privilegios». Richard se contuvo. Delgado, su abogada, se inclinó y susurró: «Déjame hablar primero». Luego se levantó y caminó al estrado con pasos que sonaban como tambores en cámara lenta. «Su señoría, los Henderson hablan de estructura, pero los hechos muestran otra palabra: explotación. Marcus no fue un hijo para ellos, fue una fuente de dinero. 5 niños bajo su techo, una sola cama decente, comida racionada, golpes, humillación, aislamiento». Abrió la carpeta. «Aquí hay fotos, reportes médicos, testimonios de otros acogidos, y la carta manuscrita de una maestra que reportó lesiones sin respuesta estatal». Puso la carta sobre el escritorio de la jueza como quien deposita una verdad que pesa más que cualquier argumento. Blakely fingió una sonrisa. «Con todo respeto, su señoría, esos testimonios son emocionales, no legales». «Y la ley», replicó Delgado, «está para proteger la emoción más pura que existe, la de un niño que solo quería ser amado». Patricia Moore fue llamada al estrado. Su voz era firme, sin adornos. «Durante mi investigación, encontré inconsistencias graves en los reportes financieros de los Henderson. Los fondos destinados a los niños fueron usados para gastos personales. También hallé evidencia física en la casa, cinturones usados como castigo y candados en las alacenas». «Objeción», gritó Blakely. «No hay prueba de que los cinturones fueran usados para golpear». «Entonces, ¿por qué tenían nombres grabados?», preguntó Moore sin parpadear. El murmullo en la sala fue inmediato. Anderson golpeó el mazo. «Orden». Blakely se hundió en su silla. La jueza se giró hacia Patricia. «¿Qué piensa usted del señor Harwell como tutor?» «Lo vi transformar una casa en un hogar. Cuando llamaron a Marcus, en alguien que se volvió un animal. No lo pienso». Caminó despacio hasta el estrado. Podía sentir las miradas clavadas como agujas, pero ninguna dolía tanto como los recuerdos. Se sentó.
La jueza le sonrió con una calidez que no desarmaba, solo acompañaba. Marcus, puedes hablar con libertad. Nadie aquí tiene poder sobre ti. Solo queremos entender lo que viviste. Marcus asintió. Su voz salió baja, pero clara. En casa de los Henderson no era casa. Era un lugar donde aprendí a no hacer ruido, donde la comida era premio y el silencio castigo. Yo pensaba que así eran todas las familias, hasta que conocí otra. Miró hacia Richard y Lily, sentados en primera fila. Cuando vi a Lily esa noche temblando afuera, entendí lo que mi mamá decía, que el corazón no se mide por el dinero, sino por lo que estás dispuesto a dar. Yo no sabía si iba a sobrevivir, pero sabía que ella debía hacerlo. Se escuchó un leve sollozo en el público. Marcus continuó. Y cuando desperté, el señor Hardwell estaba ahí, no con miedo, sino con algo que nunca había visto. Vergüenza. Y luego gratitud. Me pidió perdón sin siquiera saberme. Y después me ofreció algo que nadie más me ofreció. Quedarse. La jueza lo observó en silencio. ¿Tú quieres quedarte con él? No quiero quedarme, respondió Marcus. Ya estoy quedado. La frase cayó como una verdad inapelable. Blakely se levantó, tratando de romper el momento. Marcus, ¿te das cuenta de que el señor Hardwell es un hombre de mucho dinero? Podría tener motivos que tú no entiendes. Marcus giró la cabeza y lo miró directo. Sí, tiene mucho dinero, pero cuando me abrazó por primera vez no llevaba traje, solo miedo de perder a su hija. Y eso, no se compra. La sala estalló en murmullos otra vez. Anderson no los detuvo. Algunos silencios merecen testigos. Después fue el turno de los Henderson. La señora Henderson fingía lágrimas. Su señoría, hicimos lo que pudimos. Los niños a veces inventan cosas. Marcus siempre fue problemático. Tenía rabia. Marcus bajó la cabeza, no por culpa, sino por cansancio. Richard lo miró, conteniendo el impulso de hablar. ¿Rabia?, repitió Delgado levantándose. Claro que tenía rabia. La rabia es lo que siente un niño cuando el amor se convierte en un horario de comida. El señor Henderson se inclinó hacia el micrófono. Eso no es cierto. Nosotros lo tratamos como a un hijo. Delgado levantó un documento. ¿Así?, preguntó. Porque aquí dice que lo reportaron como ausente durante un mes, pero aún cobraron su subsidio. El hombre se congeló. Blakely intentó interrumpir, pero era tarde. La verdad tiene un sonido, el de las mentiras desmoronándose. Cuando el último testigo terminó, la jueza Anderson pidió un receso de 20 minutos. El tribunal se vació en un murmullo de respiraciones contenidas. Marcus se sentó en el pasillo mirando sus zapatos nuevos. Richard se inclinó junto a él. ¿Sabes?, dijo con voz baja. El dinero puede comprar casi todo, pero no puede comprar este momento. El silencio antes de que la justicia hable. ¿Y si no habla?, preguntó Marcus. Entonces hablaremos nosotros, respondió Richard. Hasta que el mundo escuche. Cuando regresaron, el aire parecía más pesado. Anderson leyó las conclusiones. El tribunal ha considerado los testimonios, las pruebas físicas y las declaraciones de ambas partes. Ha visto los videos, las fotografías y ha escuchado la voz de quien más importa, la del menor. Pausó. Todos esperaron ese segundo que define destinos. El tribunal concluye que Marcus Williams no regresará bajo la custodia de los Henderson. El aire se rompió en un suspiro colectivo. Además, este tribunal concede custodia total y definitiva al señor Richard Hardwell, con aprobación para iniciar el proceso formal de adopción inmediata. Lily, desde la primera fila, soltó un sí, que hizo sonreír hasta a la jueza. Richard se cubrió el rostro. Marcus no lloró. Sonrió. Pequeño, silencioso, pero era una sonrisa que venía desde el fondo de todo lo que había sufrido. Anderson continuó. Y finalmente, este tribunal ordena una investigación penal sobre las prácticas del hogar Henderson. El Estado no volverá a mirar a otro lado. Los policías que estaban en la puerta se acercaron a los Henderson, que intentaron protestar. Pero el sonido de las esposas fue la música más justa que el tribunal había escuchado en años. Cuando salieron del edificio, los flashes los esperaban. No de cámaras, sino de luz natural. El sol brillaba con insolencia, como si el cielo mismo hubiera estado esperando este veredicto. Patricia Moore caminó junto a ellos. «Oficialmente ya eres Marcus Hardwell», dijo sonriendo. «Pero sé que tú ya lo eras desde antes». Marcus se rió, esa risa contenida de quien se permite al fin existir. «Gracias, Patricia, por no dejarme invisible. Los héroes no necesitan capa», respondió ella, «pero sí alguien que los vea». Esa noche, en casa, Richard preparó una cena que no parecía de millonario, sino de papá. Pasta, limonada y helado derretido. Lily bailaba entre la mesa y la sala con un playlist navideño fuera de temporada. Samuel sirvió la comida y dijo solemne: «En honor al primer día de justicia en esta casa». Evie levantó la copa de jugo. «Y al niño que nos recordó lo que significa cuidar».
Todos brindaron. Marcus, con la mirada brillante, dijo bajito: «No soy un héroe. Solo tuve frío». «No», corrigió Richard. «Tuviste corazón. Y eso es mucho más raro». Más tarde, Marcus subió a su cuarto. En la mesa lo esperaba su libreta. Abrió la página donde había escrito hogar. Debajo escribió otra palabra: pertenezco. Y luego una frase entera: mi mamá tenía razón. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto podemos dar sin quedarnos vacíos. Abrió la ventana. Afuera el roble se movía con el viento, y en las sombras de las hojas juraría que vio una silueta, su madre, sonriendo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El silencio ya hablaba por los dos. El día siguiente la escuela entera sabía la noticia. El director Collins lo recibió en la entrada. «Felicitaciones, Marcus». «Gracias», respondió él. «Pero no lo gané solo». Nina se acercó con una hoja de papel. Era un dibujo: 2 figuras bajo un árbol, una cobija y una palabra arriba: valentía. «Te lo hice», dijo ella. Marcus la miró conmovido. «Gracias». «¿Cómo supiste que me gustan los árboles?» «No lo supe, lo sentí». Esa tarde el caso Henderson se volvió titular nacional, no por el escándalo, sino por el cambio que inspiró. El Estado anunció una revisión de todos los hogares de acogida registrados en los últimos 10 años. La jueza Anderson fue invitada a encabezar la comisión. Patricia Moore recibió ascenso. Y Richard, sin quererlo, se convirtió en portavoz de una causa: la infancia invisible. Pero Marcus no quería cámaras, solo quería su vida. Jugaba con Lily en el jardín, construyendo una nueva fortaleza de cobijas. «¿Sabes qué es lo mejor de los finales felices?», preguntó ella. «¿Qué?». «Que siempre vienen con un nuevo principio». Él sonrió. «Entonces hagamos uno». Y el viento sopló, suave, como si el universo estuviera de acuerdo. Esa noche, antes de dormir, Richard entró en el cuarto de Marcus. «¿Listo para el primer día como Hardwell?», preguntó. Marcus lo miró con una serenidad que ningún adulto habría podido fingir. «Ya lo era desde que decidí quedarme». Richard rió emocionado. «Eres más sabio que yo». «No», dijo Marcus. «Solo tuve una buena maestra». Y levantó el retrato de su madre sonriendo bajo la lámpara. El juicio había terminado. La nieve, la soledad, el miedo. Todo había quedado atrás. Pero la historia de Marcus no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez fueron invisibles y decidieron quedarse, porque la compasión no gana batallas con ruido, las gana con presencia. Y aquel día, en ese tribunal, la presencia del amor fue la única sentencia que realmente importó. Han pasado 15 años desde aquel invierno que cambió todo. La nieve ya no asusta a Marcus Hardwell. Ahora le recuerda que incluso el frío tiene su belleza cuando uno ha aprendido a sobrevivirlo. Camina por los pasillos de la escuela donde enseña historia. Las paredes están llenas de dibujos, fotos, risas detenidas en papel. En su escritorio hay una vieja libreta, la misma, la de las primeras palabras: hogar, quedarme, pertenezco. Y cada vez que la abre siente que la tinta sigue viva. Esa mañana el sol cae sobre los ventanales del aula y pinta los pupitres de un dorado tranquilo. Los alumnos llegan riendo, con mochilas medio abiertas y sueños todavía a medio construir. Marcus los observa en silencio, como si mirara a una versión joven de sí mismo en cada uno. Cuando el timbre suena, empieza la clase no con fechas, sino con una pregunta: ¿qué creen que significa valentía? Las manos se levantan. «Pelear», dice uno. «No tener miedo», dice otro. Marcus sonríe. «No exactamente», responde. «Valentía es tener miedo y quedarte de todos modos». Los chicos se miran entre sí, confundidos pero atentos. Marcus se acerca a la ventana y por un segundo su mente vuelve a aquella noche helada. La puerta cerrada, la niña temblando, su cuerpo entre el frío y la vida. Cierra los ojos y respira. Ya no duele, ahora solo ilumina. Esa tarde, después de clases, Marcus camina hacia la biblioteca de la escuela. Hay un pequeño grupo esperándolo. Niños del programa de apoyo, chicos sin padres, con historias que duelen en silencio. Les enseña a leer, pero sobre todo a creer. Les cuenta su historia sin nombres, solo con verdad. «Yo también tuve miedo», les dice. «Miedo de dormir, de confiar, de volver a empezar. Pero entendí algo. El miedo no te destruye, si caminas con él de la mano». Uno de los chicos, delgado y de mirada cansada, levanta la voz. «¿Y si nadie te quiere?». Marcus se inclina poniéndose a su altura. «Entonces te quieres tú. Y sigues buscando hasta que alguien vea lo que vales. Porque siempre hay alguien. Siempre». El niño asiente. Lo mira con los ojos brillantes. Marcus reconoce ese brillo. Lo tuvo él mismo hace muchos años. Esa noche, al llegar a casa, el roble del jardín sigue ahí, más grande que nunca. Bajo sus ramas, una mesa de picnic llena de tazas de chocolate. Lily, ahora adulta, llega con su esposo y una niña pequeña. «Tío Marcus».
grita la niña corriendo hacia él. Mamá dice que tú salvaste su vida. ¿Es verdad? Marcus ríe. Digamos que solo estuve en el lugar correcto cuando ella necesitaba a alguien. ¿Y quién te salvó a ti? Pregunta la niña con inocencia. Marcus la mira y responde despacio. Una promesa. Richard sale de la casa con paso tranquilo. El tiempo le ha puesto canas, pero no le ha quitado el brillo del orgullo. ¿Sabes? Dice. Cada vez que te veo con tus alumnos, me doy cuenta de que lo que hiciste aquella noche sigue salvando gente. Marcus se encoge de hombros. Yo solo hice lo que mi mamá me enseñó. Entonces tu mamá cambió el mundo, responde Richard. Mientras cae la tarde, Marcus se sienta bajo el roble. Saca su libreta y escribe una última palabra. Ciclo. Porque todo lo que se da con el corazón vuelve multiplicado. Porque aquella cobija vieja que compartió con Lily aquella noche ahora abriga a cientos de niños a través del fondo que él creó. El proyecto Puertas Abiertas. Un programa que da hogar, estudio y esperanza a jóvenes sin familia. En su despacho cuelga una frase grabada en madera. No nacimos para tenerlo todo, sino para dar lo que somos. Marcus la mira antes de salir del trabajo cada día. Y cada vez que lo hace siente que su madre le habla desde algún lugar entre la memoria y la luz. Esa misma noche, mientras la ciudad duerme, Marcus revisa cartas de antiguos alumnos. Una le llama la atención. Gracias, profesor, por quedarte. Esa frase sencilla es todo lo que necesitaba. Sonríe, cierra la carta y apaga la lámpara. El viento sopla afuera, levantando hojas del roble, y parece llevarse su historia al cielo. Allá, donde tal vez una mujer sonríe con orgullo, viendo cómo su hijo cumplió la promesa más difícil, seguir siendo bueno, incluso cuando el mundo no lo fue. En la última escena, Marcus camina por un pasillo de su escuela, ya vacío. Se detiene frente a un espejo y se ve reflejado. El mismo niño que alguna vez tembló bajo la nieve ahora sostiene libros, no miedos. Y antes de salir dice para sí, quedarse. Siempre fue la verdadera victoria. La cámara se aleja lentamente, mientras el eco de su voz se mezcla con el de sus pasos. Y en el aire, como un susurro invisible, queda flotando la frase que define su historia. A veces las personas que salvamos son las mismas que, sin saberlo, vienen a salvarnos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal Mateo Salazar, el guardián de historias, donde cada relato recuerda lo que el mundo nunca debe olvidar, la fuerza del corazón humano.